nos acompaña el doctor José Eduardo Torres. ¿Cómo está, doctor? Casi le cambio la especialidad. Así es, Karen, buen día. Sin querer, pero Como bueno, siempre, también... es un gusto estar aquí contigo. Bueno, por esta forma también pues, nos damos cuenta que ustedes abordan gran parte de nuestra salud, ¿no? Y bueno, sí, la médico cirugía cirujano general es en realidad una de las especialidades más completas, porque para poder hacer un buen diagnóstico quirúrgico también tienes que saber muy bien la clínica, y esa es la parte en la que se debe destacar el cirujano. Ahí está, entonces la explicación también del por qué pues, lo tomamos en cuenta como en parte de medicina general. Pues vamos comenzando con el tema y pues desarrollando también la parte introductoria, más adelante sus consultas, háganlas con toda confianza. Dolor abdominal, pues muchos de nosotros, o de acuerdo a la investigación que hacíamos, pues hemos llegado a sentir por lo menos una vez en nuestras vidas dolor abdominal. Así es, Karen. Bueno, el dolor abdominal es probablemente uno de los síntomas más comunes que presentan todas las personas. ¿Quién no ha sufrido dolor de estómago? Que dicen comúnmente, ¿no? Que es un dolor abdominal y que puede tener muchísimas, pero muchísimas causas. Nosotros los cirujanos llamamos al abdomen la caja de Pandora, porque es una sorpresa cada vez que tenemos que operar, que tenemos que abrir el abdomen, ¿no? ¿Qué órganos se encuentran en nuestro abdomen, doctor? Los órganos que se encuentran en nuestro abdomen, bueno, son órganos relacionados con el tracto gastrointestinal, desde el esófago terminal, el estómago, luego viene el duodeno, el intestino delgado con todas sus porciones, el intestino grueso y el recto, ¿no? Allí termina todo lo que es el tracto gastrointestinal, pero además tenemos otros órganos muy importantes como el hígado, el páncreas, el vaso, los riñones, ¿no? La vejiga. En los varones, en las mujeres, bueno, están también los órganos genitales femeninos, los ovarios, trompas, útero, y bueno, pues todo aquello que contiene nuestro organismo y que realmente da una diversa patología, o sea, muchas enfermedades muy diferentes, cada una de ellas, pero con una sintomatología común, que es el dolor abdominal. Y existen diferentes tipos de dolor. Bueno, nosotros conocemos en doctora Villayala el dolor agudo, el dolor crónico. Pues, ¿cómo podemos saber de que realmente tenemos que acudir a un especialista o a un centro para empezar y así poder determinar qué es lo que podríamos tener? Porque muchas veces hay que aceptarlo. Decidimos tomarnos un matecito que muchas veces puede que sí nos funcione, pero llega algún momento en el que no. Y lo digo por experiencia propia y seguramente muchos en casa también concuerdan con ello. Así es, Karen. Lo que pasa con el abdomen es que es, como te decía, una caja que contiene múltiples órganos. Entonces, cada uno de ellos puede provocar dolor de diferentes maneras. El dolor abdominal puede ser muy brusco, o sea, de inicio muy brusco, y cuando es brusco y muy intenso, que no cede con ningún cambio de posición, ningún medicamento que uno pueda tener en casa o tomar, debe el paciente acudir inmediatamente al médico. El dolor agudo, que en realidad es un dolor que sí se presenta en forma inicial, brusca, pero es un dolor que cede un poco a ciertos cambios de posición, disminuye con matecitos o con medicamentos, también necesita un tratamiento. Y existe el dolor crónico en el abdomen. El dolor crónico, bueno, pues un dolor que tiene mucho tiempo, que puede ser episódico, es decir, que viene por episodios, que se va repitiendo cada vez, dependiendo de la alimentación que toma el paciente, dependiendo incluso en algunos casos del estado emocional del paciente, ¿no? Existen ciertos dolores abdominales que aparecen cuando la persona está estresada o cuando la persona está muy con muchos problemas, muy deprimida. Aparecen ciertos tipos de dolores abdominales que son orgánicos también, ¿no? O sea, que están provocados por algunos órganos de nuestro abdomen. Para las personas que reniegan mucho, por ejemplo, doctor. Las personas que reniegan mucho tienen tendencia a que les duela la boca del estómago, es decir, el epigastro en la parte alta del estómago, que es un dolor que parece un ardor, como si se hubieran hecho una herida, un raspón en la piel,
es similar el dolor, ¿no? Arde, y ese es propio de las úlceras, ¿no? De la enfermedad ulcerosa, gástrica. Entonces, bueno, ese es un dolor que puede ser crónico, que puede llevar años y que le impide a la persona alimentarse en forma adecuada. ¿Por qué? Porque cierto tipo de alimentos, como el pan, por ejemplo, provocan mayor dolor, ¿no? Entonces, los carbohidratos también aumentan el tipo de dolor, entonces la persona deja de comer ciertas cosas. Y justamente es a ello a lo que queremos ir, a nuestra alimentación, tomando en cuenta órganos tan importantes que se encuentran en este sector de nuestro cuerpo, en la región del abdomen, en este sector, muchos sabemos que deberíamos de aprender a cuidarnos a través de nuestra alimentación para poder prevenir futuras patologías o problemas que podrían presentarse más adelante. Pero ¿de qué va a depender ello? O sea, la alimentación puede en realidad ser causa de muchos tipos de dolores abdominales, ¿no? Cuando nosotros consumimos en la calle alimentos que no han sido higiénicamente preparados o higiénicamente manipulados, hay personas que dicen, yo no he comido nada en la calle, lo único que he hecho es tomar un juguito. El juguito viene envasado, supuestamente el contenido de ese jugo ha sido pasteurizado, ha sido procesado de un modo que no contenga bacterias y que no sea dañino para la salud. Pero la persona que manipula el juguito y que te lo entrega de mano a mano, pues lo contaminó completamente, porque no tiene una higiene adecuada con sus manos. Y esa persona, al ponerse en contacto con el recipiente, se está contaminando igual. Entonces, se producen infecciones intestinales que van a provocar dolor, que pueden provocar diarrea, náuseas, todo aquello. De esos órganos que nos han nombrado en un inicio, doctor, ¿cuáles son los que presentan y con frecuencia mayores problemas de salud? Por así decir, ¿no? Qué sé yo, muchas veces escuchamos hablar del apéndice, temas de vesícula, que me parece que son los más frecuentes. ¿Pero esto por qué? Bueno, en el caso del apéndice, como habíamos hablado en algún programa anterior, la apendicitis es una patología que puede presentarse en cualquier edad, ¿no? Generalmente se habla que entre los 30 y 40 años de edad es más frecuente, pero puede presentarse desde el año de vida hasta los 90 años, que es la persona más anciana que he operado yo, 93 años, una apendicitis aguda. Entonces puede presentarse en cualquier caso y ella no se debe a una mala alimentación ni exactamente a que la persona consuma cierto tipo de alimentos. Algunas cosas sí, como las pepas de naranja, mandarina, que son grandes, las pepas de ciertos alimentos pueden enclavarse en el apéndice y provocar apendicitis. En el caso de la vesícula, pues ella tiene mayor afinidad de funcionamiento cuando existe comida con grasas, pero la acumulación del colesterol, y en nuestro caso prácticamente es racial en nuestro país, nosotros como raza aymara tenemos la facilidad de producir cálculos en la vesícula. Entonces, con nuestra alimentación, sobre todo en la parte andina, que está más basada en carbohidratos y grasa, o sea, carne de res, de cerdo, de cordero, que es lo que principalmente consumimos, aparte de chuño, arroz, fideo, papas, o sea, que no contienen muchas verduras, mucha fibra. Obviamente hacemos que el acúmulo de colesterol también sea mayor y eso también ayuda a que exista mayor producción de colesterol y que este se fije en la bilis para provocar o producir cálculos en la vesícula, ¿no? Tenemos mayor facilidad. Perfecto. Pero todos los órganos del abdomen pueden causar dolor y existen ciertas patologías incluso extraabdominales, como un infarto agudo del miocardio, un infarto al corazón, que produce dolor abdominal y cuya manifestación inicial puede ser simplemente esa, un dolor abdominal. Entonces, como les decía en un principio, es muy importante que si el dolor es de un inicio brusco y de una intensidad muy alta, acude inmediatamente a su médico. Damos lectura. Buenos días, saludos al canal, nos dice en especial a su persona, muchas gracias. Quisiera preguntar al doctor, tengo un dolor en el estómago e hinchazón frecuente. Gracias por su consulta, doctor.
Bueno, el dolor y el hinchazón frecuentes pueden ser provocados por varias causas, ¿no? Una de ellas, como decíamos, pueden ser las úlceras o la enfermedad ulcerosa péptica, en la cual hay dolor en el estómago, en la boca del estómago, de tipo ardor, y además provoca el hinchazón del estómago. También esos mismos síntomas, dolor e hinchazón, pueden estar provocados por una mala digestión debido a una presencia de cálculos en la vesícula. Entonces, la recomendación es que pase por su médico o cirujano de confianza para que le hagan una consulta y determinen, vean qué estudios son necesarios. Lamentablemente, en el dolor abdominal, pues nosotros dependemos mucho de los estudios complementarios, porque tenemos tantos órganos allí que realmente llegar a establecer un diagnóstico preciso es muy importante para no poder errar en el tratamiento de nuestro paciente. ¿Cuáles son estos estudios complementarios, doctor? Bueno, o sea, tenemos una gama de estudios, desde exámenes de sangre, exámenes de ecografía, por ejemplo, tomografía, endoscopías que se realizan tanto por vía oral, es decir, a través de la boca, o por vía rectal, la colonoscopía. O sea, son varios los exámenes que nosotros necesitamos realizar para determinar o no una cierta enfermedad. Perfecto, damos lectura a la próxima consulta. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber por qué da el flato, qué es, nos dice qué lo produce, por favor, y qué hacer si una persona padece de este problema de forma frecuente. Gracias por su consulta. Esa es una pregunta muy interesante. El flato es un dolor abdominal que realmente todos lo sentimos prácticamente, o en el lado derecho principalmente, o en el lado izquierdo, debajo de las costillas. Y no se debe a una alteración abdominal, sino a una alteración del diafragma. Es el diafragma el que se altera, el que se irrita por mala respiración, sobre todo cuando estamos haciendo deportes o de pronto nos vemos apurados, hacemos una pequeña carrera y la respiración no ha sido adecuada y empieza el dolor, que es un dolor del diafragma, porque nosotros sentimos en el abdomen. Ese es el flato, es una irritación del diafragma. ¿Y qué hacemos cuando sentimos ese dolor? Lo que debemos hacer es respirar profunda y pausadamente, ¿no? Es decir, meter harto aire y botarlo como si estuviéramos soplando un globo en forma repetida, más o menos unos 20 a 30 segundos. Eso va a permitir que el diafragma vuelva a retomar la armonía de movimiento para que deje de doler. Perfecto, esta entonces la recomendación. Gracias a nuestra amiga por escribirnos. Siguiente pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. Por favor, una consulta. ¿En qué casos se producen dolores abdominales? De alguna forma en la introducción lo hemos hablado, pero vamos a repetir para nuestra querida amiga. Vamos a ponerlo un poquito más específico en realidad. Ya, perfecto. Los dolores abdominales se pueden también dividir de acuerdo a su causa, ¿no? Estos dolores pueden ser de origen vascular, es decir, cuando hay alguna alteración en vasos importantes dentro del abdomen, como la arteria aorta, ¿no? Una disección de aorta por un aneurisma produce intenso dolor. La trombosis mesentérica, que es la formación de coágulos, ya sea en la arteria mesentérica, que es la que irriga todo el intestino, que lleva la sangre a todo el intestino, o en las venas mesentéricas. Eso va a provocar también intenso dolor, ¿no? O alguna alteración, como decíamos, de las paredes de las arterias. Luego tenemos las que son propias del tracto gastrointestinal, estómago, intestinos, delgado, grueso, que nos van a provocar dolor. Tenemos alteraciones urológicas, los cálculos renales provocan intenso dolor abdominal, enfermedades de los riñones como infecciones urinarias, las pielonefritis, principalmente provocan dolor abdominal intenso. Tenemos en el caso de las mujeres las afecciones genitourinarias, o sea, ginecológicas, que son principalmente referidas a dolores de ovarios, dolores menstruales, dolores propios de la ovulación, ¿no? O presencia de quistes de ovario que pueden complicarse, embarazos ectópicos que pueden romperse. Como ven, la gama de alteraciones es muy alta. La pancreatitis es otra causa de dolor, que es un dolor que se siente muy intenso en toda la parte superior del abdomen.
La hepatitis, una afección propia del hígado, también el dolor es principalmente en el lado derecho por debajo de las costillas. Entonces, como ven, son varios órganos y todos van a dar diferentes formas de dolor. Para ello realmente nosotros nos preparamos durante mucho tiempo para poder determinar por la localización del dolor, por la intensidad del dolor, por el tipo de dolor, porque nosotros encontramos y sabemos que existen varios tipos de dolor dentro de lo que es del abdomen. Como les decía en un principio, el dolor que arde normalmente se refiere a las úlceras. El dolor que retuerce es propio, es un cólico también llamado, que es propio de los órganos huecos, es decir, de los intestinos principalmente, entonces, o la vesícula. Nosotros vamos dándonos cuenta de acuerdo a aquello, qué tipo de dolores, a qué órgano se puede referir y qué exámenes vamos a necesitar. ¿Peritonitis, doctor, solamente produce el tema del apéndice? No. ¿Ya? La peritonitis puede estar producida por varias causas. Existen la peritonitis primaria, que es en la cual existe acumulación de líquido, que puede ser por alteraciones renales, cardíacas, hepáticas, ¿no? Que se acumula líquido dentro del abdomen, a lo que se llama ascitis, y esta se sobreinfecta. Es decir, el paciente tiene algún tipo de infección y esa infección pasa a través de la sangre contaminando esa ascitis. Ese tipo de peritonitis, que se llama primaria, no necesita generalmente tratamiento quirúrgico, es decir, solamente antibiótico-terapia con antibióticos. Las peritonitis secundarias, que son las más frecuentes por apendicitis, también puede deberse a perforaciones intestinales, perforaciones del estómago, por úlceras, también puede deberse a, como decíamos, a perforaciones intestinales, como la salmonela, la salmonelosis, puede perforar el intestino en varios lugares y esto provocar la salida del contenido intestinal, provocando una peritonitis. Doctor, en el caso de las cirugías, aprovechando que usted es cirujano, para nuestros amigos, amigas en casa, pues muchas veces pues existe el tema del aqueja, ¿no? Es decir, pues, o el dolor que aqueja en todo caso, después de cualquier tipo de cirugía, sea laparoscópica o abierta. ¿Esto puede producir dolor abdominal o qué tipo de dolor es este? Bueno, el dolor posoperatorio, es decir, el que se refiere al dolor después de las operaciones, es un dolor muy común, muy frecuente. En el caso de la cirugía laparoscópica, nosotros utilizamos el dióxido de carbono, que es un gas que no es inflamable, que nos permite distender el abdomen para operar. Esa distensión abdominal hace que los músculos durante la operación también se estiren, ¿no? Y después de la operación la persona queda con la sensación de que estuviera hinchado su estómago, hasta que todo ese gas se elimina por completo. Eso tarda más o menos entre 4 a 5 días después de la operación, pero mucho depende también de la presión con la que trabaja el cirujano, ¿no? La presión intraabdominal con la que se trabaja generalmente es de 15 centímetros de agua de dióxido de carbono dentro del abdomen, lo cual provoca mayor distensión y mayor dolor. Algunos cirujanos preferimos trabajar con menores presiones, entre 10, 12, y dependiendo de la misma pared abdominal. Hay personas que tienen una distensibilidad abdominal muy grande, en las cuales se puede trabajar con presiones más bajas, hasta 8, para evitar justamente ese dolor posterior. Vamos cerrando con esta entrevista, doctor. Recomendaciones para nuestros amigos en sus hogares y dónde podemos encontrarlo. Bueno, la principal recomendación es que ante todo dolor abdominal que sea de inicio brusco, de intensidad muy alta, acudan inmediatamente a su centro de salud o a su médico de confianza. Yo me encuentro en la avenida Arce, 2885, el lugar se llama Diagno TC. Contamos allí con todos los estudios, todo lo necesario para realizar. El teléfono es el 243-0202 y el celular el 786-43593.